¿Cómo están? Muy buenas tardes. Entonces, hoy vamos a iniciar con un Facebook Live relacionado con cómo poder determinar si económicamente un caso es viable o no, para efectos de saber si lo asumimos o no, para efectos de saber si para nosotros es económicamente rentable seguir un caso de esos. Bueno, hay bastante brisa, ¿no? Entonces, antes de entrar de lleno al asunto, importante que sepamos que definitivamente pues toca darle impulso a este canal, toca darle impulso a esta fanpage y de ahora en adelante voy a comenzar a realizar emisiones también a través de este canal. Por supuesto también a través de mi Facebook, es decir, de mi perfil privado de Facebook, bueno, que ya no es tan privado, pero también de la Escuela Internacional de Formación Jurídica, porque realmente este es el proyecto que es importante. Yo simplemente soy quien lidera el proyecto, yo simplemente soy quien desarrolla el proyecto, pero el proyecto es la Escuela Internacional de Formación Jurídica. Habiendo dicho eso, entremos entonces de lleno al asunto. ¿Cómo establecer cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta para saber si económicamente un caso es viable o no? A mi juicio son dos. ¿Pueden haber más? Sí, pueden haber más. Pueden haber muchos más. Simplemente yo no estoy diciendo que sean los únicos. Estoy diciendo simplemente estos son los que por lo menos yo tengo en cuenta para establecer la viabilidad o no de asumir un caso. Primero, establecer si el demandado tiene dinero con qué pagar. Si estamos en un juicio de responsabilidad patrimonial en el que evidentemente, bueno, esto habla por supuesto, o lo que estamos hablando aplica para los asuntos en los que medie el pago de alguna indemnización o de algún dinero, por supuesto, ¿no? Por supuesto, si estamos hablando de una sanción, pues realmente este criterio no tendrá ninguna necesidad de aplicarse porque simplemente nosotros podríamos cobrar una tarifa plena. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de, por ejemplo, asuntos de responsabilidad patrimonial, partimos de la base de que muchas veces nuestros honorarios van a estar condicionados o van a estar pagados de forma o desde el punto de vista de la cuota litis. Entonces, no tiene ningún sentido después lograr una sentencia en la que diga que el demandado está condenado a pagar tanto dinero si el demandado no tiene con qué pagar. Entonces, el primer criterio es establecer si el demandado tiene dinero, porque la condena, o mejor, porque la satisfacción de nuestros honorarios estará directamente o será directamente proporcional a la capacidad de pago del demandado. Entonces, lo primero es hacer un estudio económico del demandado. Y el estudio económico parte por revisar entonces cuántos bienes tiene, cuáles son los bienes que tiene, cuáles son las limitaciones de los bienes que tiene, porque por ejemplo puede tener un inmueble y ese inmueble puede tener por ejemplo afectación a vivienda familiar y la afectación a vivienda familiar es uno de los límites que no nos permiten por ejemplo realizar un embargo sobre ese bien. Entonces tenemos que comenzar a por ejemplo ir a las oficinas de registro de instrumentos públicos, a comenzar a mirar en las secretarías de tránsito, a ver los bienes, a ver si tienen bienes, primero. Segundo, si tiene bienes, pues cuál es la condición jurídica de esos bienes, si están pignorados, si están embargados, en cualquier caso si tienen una limitación. Y una vez establezcamos, por ejemplo, que existen bienes, que los bienes, por ejemplo, no tienen ninguna dificultad económica para ser embargados, tenemos que establecer cuál es el valor de esos bienes, porque si estamos peleando, estamos pugnando, por ejemplo, por una indemnización de $50.000 y los bienes podrían llegar a valer $10.000, pues no podremos hacer mucho, ¿sí? No podremos hacer mucho. Entonces tenemos que tener muy presente cuál es la capacidad económica de la persona si es que estamos hablando de un proceso en el que el demandado es una persona de naturaleza privada, ya sea jurídica o natural. Porque contra el Estado, digamos que tenemos ese gran beneficio y es que el Estado siempre tiene dinero. Entonces, digamos que este es un punto que uno no tendría que tener en cuenta, o mejor, casi no tendría que tener en cuenta respecto al Estado, porque frente al Estado siempre las deudas, las deudas entendidas como una obligación contenida en una sentencia, siempre tendrán que ser ejecutadas, siempre tendrán que ser pagadas por alguien, por el ministerio al cual esté adscrito, etcétera. ¿Listo? Entonces, es importantísimo saber cuáles son los bienes que tiene la persona. Primero. Segundo, una vez sabemos si tiene bienes o no, pues tenemos que perdón, se suspendió la transmisión, seguimos. Entonces, una vez tenemos claro cuáles son los bienes que tienen y si vale la pena embargarlos o no, es decir, si los bienes que tienen equivale a lo que nosotros estamos buscando, adicional a ello, yo creo que es importante plantearnos la posibilidad de
los casos de responsabilidad extracontractual solicitar medidas, digamos, que permitan limitar el uso de esos bienes, ¿sí? Medidas cautelares, porque es que el día de mañana, durante el proceso, la persona se puede insolventar y puede tener todos los bienes que ustedes quieran al momento en que nosotros hagamos el estudio económico de la persona, pero si no, definitivamente se puede insolventar la persona, la persona puede realizar actividades para durante el proceso hacer las veces o darnos a entender que vendió todo, se quebró, etcétera. Y pues no, vuelvo y repito, va a suceder que tenemos una sentencia, que tenemos una sentencia condenatoria y luego no la podemos ejecutar porque la persona se insolventó. Entonces, durante el proceso hay que tener en cuenta que tenemos que solicitar la aplicación de medidas cautelares precisamente para garantizar ese derecho. ¿Listo? ¿Cuál derecho? Pues el derecho a ser resarcidos. Bien, otro punto que hay que tener en cuenta son las peticiones del demandante. Las peticiones del demandante, ¿por qué? Porque es que muchas veces no, uno de los principios de la responsabilidad patrimonial es que la víctima determina el contenido de la indemnización, o mejor, de la reparación. Es la víctima quien determina el contenido de la reparación. Y si eso es así, amigos míos, lo cierto es que es la víctima la que dice cómo quiere que lo repare y por cuánto. Entonces yo el año pasado conocí un caso, digamos que duro desde el punto de vista sentimental, muy bonito desde el punto de vista jurídico, en el que una familia había sido casi que exterminada, solo quedaba una persona, solo quedaba un familiar, y ese familiar iba a demandar al Estado porque el Estado, en complicidad con unos grupos guerrilleros, mató a toda su familia, o por lo menos permitió que el grupo guerrillero desplazara y matara a toda su familia. Eran casi siete personas, 7 integrantes del grupo, y quedaba simplemente esa persona que se salvó. Esa persona, cuando uno comienza a hacer el cálculo económico de lo que le corresponde a esa persona como indemnización por los perjuicios que le causaron, pues estamos hablando de un caso que ronda tal vez los $100.000, $200.000. Es un dinero importante para ella y para uno como abogado desde el punto de vista de los honorarios. A pesar de eso, la persona solo quería que la indemnizaran, ¿saben con cuánto? Ni siquiera con cuánto, ¿saben con qué? Quería que le pagaran con 20 gallinas, literalmente, y esto no es broma, lo digo con total seriedad y con total respeto por la víctima. Querían que simplemente la indemnizaran con 20 gallinas. Ella dijo, mire, yo quiero que esa persona me pida disculpas a mí, que el Estado me pida disculpas a mí, deme 20 gallinas y yo empiezo mi vida. Entonces esto marca, digamos que una cuestión muy importante, y es, yo estoy dispuesto a iniciar un proceso cuyos honorarios podrían ser, si lo pactamos a cuota litis, no sé, 2, 3 gallinas. Ese es el alcance de que la víctima tenga el derecho a establecer las condiciones. Entonces tenemos que preguntarle a la víctima qué es lo que quiere la víctima. Muchas víctimas simplemente quieren disculpas y no quieren dinero. Si no quieren dinero, ustedes tienen que tener muy claro cómo van a cobrar sus honorarios, porque si eso es así, definitivamente ustedes tendrán que cobrar los honorarios, por ejemplo, a una cifra exacta, o de una sola vez, a una sola cuantía, etc. No lo podrán pactar a cuota litis, porque si no hay dinero, pues definitivamente no habrá porcentaje sobre el cual nosotros podamos pactar los honorarios. Entonces, importantísimo que ustedes le pregunten a la víctima qué es lo que quiere. Ahora bien, si la víctima les dice, mire, yo lo que quiero es que me pidan disculpas y me paguen con 20 gallinas, porque realmente así me siento yo resarcida, es importante que ustedes le hagan caer en cuenta que la víctima también tiene otros derechos, tiene derechos a ser resarcidos económicamente de otras formas, y ustedes le explican. Si definitivamente la persona no quiere, ya es cuestión suya si usted adelanta el poder de ese caso y pues realiza la demanda. Pero lo cierto es que tenemos que ser muy conscientes de que efectivamente nosotros vamos a adelantar un proceso en el cual no vamos a ganar un peso por honorarios desde el punto de vista de la cuota litis, y que tal vez esa persona, que es una persona humilde, tal vez no tiene con qué pagarnos. Entonces lo decidimos asumir como pro bono, es decir, gratis, sin cobrar ningún honorario. Esa es la pregunta, pero para poder dar la respuesta tenemos que saber definitivamente cuál es el punto que tenemos, cuáles son las pretensiones de la persona. ¿Listo? Entonces, importantísimo, pregúntele a su cliente qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted quiere.
Otro punto a tener en cuenta es si la persona tiene la capacidad de pagar un peritazgo en caso de que el peritazgo se necesite para resolver las pretensiones de la demanda. Y estamos hablando en asuntos, por ejemplo, de responsabilidad médica, en donde se necesita contratar a un abogado, perdón, a un médico para que vaya y testifique y respalde nuestra teoría del caso. Ahora bien, uno diría, yo podría solicitar, por ejemplo, un peritazgo de oficio, es decir, yo podría solicitarle al juez que nombre un peritazgo, un perito de la lista que tiene el juzgado, pero lo cierto es que definitivamente yo no recomiendo que eso se haga porque las calidades y el profesionalismo de esas personas no es el mejor, ¿listo? Así que importante tener presente que si se necesita un peritazgo, el cliente deberá tener las condiciones económicas para sufragar esos gastos, y si no las tiene, nosotros tenemos que ser conscientes de eso y determinar si nosotros tenemos las condiciones económicas para sufragar ese gasto y decirle al cliente, listo, yo asumo ese gasto, pero por supuesto le cobraré un porcentaje un poco mayor al que normalmente cobro cuando yo no asumo esos gastos. Pero importantísimo saber si se necesita un peritazgo y segundo, quién va a asumir el costo de ese peritazgo, porque si no se asume el costo de ese peritazgo y es indispensable para la resolución de las pretensiones, pues definitivamente sería un caso que no hay que tomar, ¿listo? No hay que tomar. Bueno, y finalmente, por supuesto, para establecer si económicamente es viable el caso o no, también tenemos que determinar el monto de las pretensiones, es decir, el monto de lo que indemnizatoriamente la persona recibiría para calcular nuestras pretensiones y a partir de ello decir nosotros si definitivamente sí o definitivamente no. Es decir, yo tengo que hacer una contraposición entre lo que voy a gastar asumiendo ese proceso y lo que voy a ganar. Y para eso tengo que saber, por supuesto, cuál es el valor de las pretensiones. Entonces yo digo, bueno, estas pretensiones ascienden a tanto y una vez establezco a cuánto ascienden, saco el cálculo porcentual de lo que yo ganaría. Si estamos hablando de un litigio de $70.000 y yo cobro el 30%, pues me ganaría $21.000, el 30%, ¿listo? Y yo lo que tengo es que sopesar ese posible dinero que me voy a ganar con el esfuerzo que voy a hacer durante 5 años, 4 años, lo que dure el proceso contencioso en primera y en segunda instancia para poder concluir si efectivamente económicamente me conviene. Es que a nosotros los abogados nunca nos enseñan a cobrar y nunca nos enseñan a hacer como ese análisis económico de si ese caso me conviene o no, de si es fácil, de cuánto esfuerzo voy a poner en el caso. Entonces, importantísimo que nos demos cuenta de que entendamos cuál es el esfuerzo que vamos a poner en el caso. A favor del caso, a los servicios de nuestro cliente. Una vez sabemos cuál es el esfuerzo, cuánto nos vamos a ganar, nosotros comenzamos a comparar, ok, económicamente este caso es viable, yo voy a realizar unas actividades de vigilancia judicial durante 5 años y me voy a gastar tanto dinero durante 5 años en ese caso. Este es el gasto que voy a hacer, y no solo en cuanto a vigilancia judicial, sino el gasto intelectual que yo voy a hacer. Ese gasto se sopesa y vale la pena con las ganancias que voy a obtener de ese caso a la vuelta de 5 años. Si la respuesta es sí y usted cree que se justifica, pues recíbalo. Si no, definitivamente no lo reciba, porque si al final usted va a terminar ganando lo mismo que gasta, pues ¿cuál es la ganancia? Ninguna. Y los abogados, aunque tenemos una profesión muy linda y que tiene un contenido social muy importante, también tenemos que vivir, también tenemos que pagar arriendo, también tenemos que pagar servicios, también tenemos que tener dinero para poder vivir. Entonces es importantísimo que hagamos ese análisis. ¿Listo? Bueno, estos eran los criterios que quería compartirles de cómo establecer si económicamente es viable un caso o no. Y acá hay una pregunta de Sebastián Gómez y dice: buenas tardes, doctor. No tengo claridad en una cosa. ¿Cómo saber el valor comercial de los bienes que se van a embargar? Bueno, muy buena pregunta. Por ejemplo, cuando estamos hablando de bienes muebles, como sujetos a registro, como por ejemplo un vehículo, por lo menos en Colombia hay una revista que se llama Revista Motor. Seguramente en otros países habrá también una revista que lidere cuál es el precio de los automotores. Entonces lo que uno hace es, por ejemplo, tomar esa referencia de la revista Motor y decir, bueno, un carro como este es un automóvil como el que tiene el demandado, modelo tal, claro, tenemos que establecer cuál es el modelo y demás, podría llegar a valer tanto. Esa es una de las formas, por ejemplo. O,
bueno, también dependiendo de la ubicación del inmueble, si estamos hablando de un inmueble, de la ubicación del inmueble, del metraje del inmueble, de la antigüedad del inmueble, tú más o menos desde un punto de vista comercial te puedes dar una idea de cuánto podría costar ese inmueble. Entonces tú tomas esas referencias que aparecen en el certificado de tradición y libertad del inmueble y podrías comenzar a mirar, por ejemplo, en los periódicos y en las páginas de internet donde se publicitan la venta y arriendo de inmuebles para saber en cuánto está comercialmente un inmueble de esos. Entonces tú dices, bueno, un apartamento de 100 metros cuadrados ubicados en tal zona, con tanta antigüedad, se está vendiendo comercialmente en $100.000, $2 millones. Bueno, y así puedes ir estableciendo tú el monto. Obviamente no es un monto exacto, pero por lo menos te da una luz de lo que podría ser, ¿listo? Y otro punto importante es que muchas veces los clientes, cuando por ejemplo son empresas y se trata de embargar por ejemplo maquinaria, las empresas, tu cliente te dice, mira, ellos tienen una maquinaria tal y tal y tal, con tales características, y más o menos eso vale tanto y tanto y tanto. Entonces tú ya tienes como una noción, porque ellos saben cuál es como el valor. Entonces te dirán, el valor es tal, se acerca a esto. Entonces uno dice, bueno, esto más esto nos suma el contenido, el valor total de las pretensiones que tenemos. Hagámosle o no le hacemos, o no realizamos la inversión de tiempo y pues de dinero por parte del cliente hacia uno. ¿Listo? Bueno, listo, Sebas, muchas gracias por tu pregunta. Era esto lo que quería compartir con ustedes. En todo caso, como les dije, voy a seguir compartiendo información y material desde este canal, desde esta fanpage Escuela Internacional de Formación Jurídica, para darle robustez al tema. ¿Listo? Invitarlos nuevamente entonces a nuestro curso de técnicas de juicio oral que dictaré el día 22 de septiembre del 2018, es decir, no el próximo sábado, sino el sábado 22 de septiembre, de 2 de la tarde a 7 de la noche. 5 horas en los que hablaré sobre cómo crear la teoría, cómo crear la teoría del caso, cómo crear los alegatos de apertura y de conclusión, cómo interrogar, cómo contrainterrogar, cómo elevar las objeciones y cuáles son las reglas especiales para la interrogación y la contrainterrogación de los peritos. ¿Listo? Así que los cupos todavía tenemos cupos, tanto online como presenciales, así que cualquier duda pues me contactan. Un abrazo para todos y nos estamos viendo la próxima semana.